En la boda de mi hijo, mi nuera me miró con asco y soltó. El mejor regalo sería que su suegra se quedara en el asilo. No venga a hacernos pasar vergüenza. Mi hijo agachó la cabeza, en silencio, como si yo ya no fuera su madre. Creyeron que me iría como una estorba, pero cuando sonó la sirena de la patrulla, todo cambió. Pero antes de contarte cómo llegamos a eso, asegúrate de seguir el canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Quiero saber hasta dónde llegan nuestras historias de justicia. Me llamo Mercedes Aguilar y tengo 60 años. Ese día me desperté apenas entraban los primeros rayos de sol por la ventanita del asilo. Todo seguía en calma, igual que siempre. Pero algo dentro de mí se movía como un hilito de esperanza que me había empeñado en no soltar durante todos estos meses. Hoy se casaba Esteban, mi hijo. No sabía si de verdad esperaban que yo estuviera ahí, pero quería creer que mi hijo, en algún momento, volvería a mirarme como lo hacía cuando era niño. Elegí mi vestido blanco, el que me regaló Raúl, mi esposo, en nuestro aniversario de 20 años. Solo con tocar la tela, podía verlo de nuevo frente a mí, con su sonrisa tranquila. Me maquillé suave, me peiné con cuidado, me miré al espejo. Seguía siendo yo, aunque las arrugas me bordaran la cara. En el fondo, seguía latiendo el mismo deseo de siempre. Ver a mi hijo feliz y sentir que aún había un lugar para mí en su vida. Salí del asilo y pedí un taxi. Durante todo el camino, no solté ni un segundo la cajita de madera que llevaba en la bolsa adentro. Estaban los aretes de perla que me dejó mi suegra. Quería regalárselos a Isabela, mi nuera, como un gesto de buena voluntad, como una forma de tender un puente, de decir, aquí tienes algo que ha pasado de madre a madre. Y me repetía a mí misma que todo lo malo entre nosotras había sido un malentendido, que hoy sería diferente. Pero al llegar, la recepcionista me llevó a una mesita arrinconada, pegada al baño. La luz era tenue, el lugar olía a desinfectante, y nadie parecía notar que yo estaba ahí. En las otras mesas se escuchaban risas, brindis, abrazos. Me senté con la espalda recta, fingiendo tranquilidad, aunque cada mirada extraña me pinchaba como alfileres. Escuché que alguien cuchicheó algo mientras me señalaban, y el grupito de la mesa de al lado soltó una risita discreta. Vi a Esteban del otro lado del salón, sirviendo copas a la familia de ella. Estaba impecable, traje planchado, peinado de gala. Y después, él simplemente se dio la vuelta. Como si no me hubiera visto, como si yo fuera nadie. Traté de sonreír, de convencerme de que estaba ocupado, de que ya vendría conmigo más tarde. Entonces, justo cuando pensaba acercarme a felicitarlo, apareció Isabela. Se plantó frente a mí con la espalda erguida, me escaneó de arriba abajo y se detuvo en mi vestido. Torció la boca en una sonrisa burlona y dijo, en voz suficientemente alta para que los demás la oyeran. Ah, optó por lo vintage. O ese vestido lo usó para el bautizo del abuelo. Algunos jóvenes rieron bajito. Me ardían las mejillas. Apreté las manos tan fuerte que las uñas se me clavaron en las palmas. Aún así, respiré hondo y respondí con voz serena, aunque el corazón me dolía como si alguien lo apretara con fuerza. Isabela se giró hacia su grupo y, como quien no quiere la cosa, lanzó al aire. No entiendo por qué la gente mayor insiste en meterse donde no los llaman. Si algún día me meten a un asilo, yo sabré quedarme calladita. Bajé la cabeza. Me tragué cada palabra como si fueran piedras. A pesar de todo, me dije, es el día de mi hijo. No haré escándalos. Me aguantaré. Me levanté, tomé la cajita de madera y caminé hasta la mesa de los novios. El corazón me latía fuerte. Creía, en el fondo, que si le daba ese regalo, ella entendería, que quizás, solo quizás, me miraría distinto. Les deseo toda la felicidad del mundo, dije, con la sonrisa más suave que pude sacar. Isabela tomó la caja de regalo, la abrió, miró los aretes de perla, y de pronto levantó el micrófono. En ese instante, el aire pareció congelarse. Vean esto, dijo con tono burlón. Mi suegra me regaló cosas usadas del asilo. Un murmullo incómodo recorrió el salón. Me quedé helada, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Y entonces, con toda la calma del mundo, Isabela tiró la caja al piso. Los aretes rodaron por el centro de la pista, frente a todos. Me agaché para recogerlos,
pero las manos me temblaban tanto que no lograba atraparlos. Miré a Esteban, mi mirada le suplicaba algo. Solo una palabra, solo que me defendiera. Pero él solo bajó la cabeza, apretó la copa de vino y murmuró con voz tan baja que solo yo pude oírla: «Mamá, ya basta, no hagas un escándalo». Sus palabras me cortaron como cuchillas heladas. Las miradas a mi alrededor eran una mezcla de burla y compasión fingida. Entonces Isabela soltó la última frase, esa que me partió el alma en dos. «El mejor regalo sería que te quedaras en el asilo. No nos hagas pasar vergüenza». Sentí como las piernas me fallaban. Ya no escuchaba la música, ni distinguía los colores. Solo sentía un dolor agudo subiendo por mi espalda, tan frío como el viento del invierno en que enviudé. Me di la vuelta y salí del salón. Cada paso se sentía como si dejara atrás una vida entera. Las noches que me desvelé, cosiendo su uniforme, las mañanas, preparando su lonchera. Los días en que lo vi crecer con orgullo. Todo se me escapaba como arena entre los dedos. Ya en el vestíbulo, sentí vibrar el teléfono. Era Carmen. Su voz sonaba apurada. «Mercedes, ya tengo el informe. Te mandé todas las pruebas. Ya no hay duda». Me quedé inmóvil, el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía exactamente de qué hablaba, y también sabía que ese momento lo cambiaría todo. Apreté el bolso, salí del hotel con los zapatos lastimándome los talones, pero ya ni siquiera sentía el dolor. Desde lejos, se escuchaba al maestro de ceremonias pedir un brindis. Isabela posaba junto a Esteban, sonriendo para las fotos como si nada hubiera pasado. Y de repente, se escuchó la sirena de una patrulla. 2 policías entraron y dijeron su nombre en voz alta. Uno de ellos levantó una orden de detención por fraude y falsificación de documentos. El silencio se adueñó del lugar. Isabela se quedó paralizada, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pero yo alcancé a ver el miedo claro en su mirada. Observé todo desde detrás de la puerta. Pero esta vez, ya no era la madre débil que aguantaba en silencio. Lo sabía. Ese día no solo se arruinó una boda. Ese día comenzó a revelarse una verdad mucho más grande. Yo tuve, alguna vez, una familia pequeñita, pero llena de amor. Un esposo tranquilo, de pocas palabras, pero que siempre me ponía la mano en el hombro cada vez que me notaba cansada. Don Raúl no fue un hombre rico, ni me dejó herencias grandiosas, pero me dejó lo más valioso: la paz. El día que falleció repentinamente por un derrame cerebral, yo cargaba a Esteban en brazos. Era apenas un bebé, tan pequeño que solo sabía llorar buscando calor humano. Recuerdo que me senté junto a la cama del hospital y juré: pase lo que pase, a mi hijo jamás le va a faltar amor. Desde entonces, fui madre, padre y único sostén. La tiendita que teníamos en la esquina del callejón fue nuestro sustento por muchos años. Con las ganancias justitas de cada día, yo no me atrevía a gastar ni un peso en mí. Si Esteban necesitaba libros, yo me saltaba comidas. Si tocaba pagar colegiatura, me desvelaba tejiendo suéteres por encargo. En los días de lluvia, cuando el techo goteaba, yo acomodaba las cubetas para el agua, mientras cosía los últimos puntos de ese suéter de invierno que tanto le ilusionaba. En ese entonces, pensaba que todo sacrificio valía la pena con tal de verlo crecer en paz. Y Esteban creció siendo un muchacho noble, respetuoso, de buen corazón. Siempre fue estudioso, trabajador, y jamás me dio una sola pena. Al graduarse, consiguió un buen trabajo. Y con su primer sueldo, me regaló unos zapatos nuevos. «Mamá, con estos ya no te van a doler los pies cuando camines», me dijo. Yo abracé esos zapatos y lloré como niña. Pensé: mi vida ya dio fruto. Y entonces apareció Isabela en nuestras vidas. La primera vez que Esteban la trajo a casa, yo hice todo por recibirla con una sonrisa. Era una mujer hermosa, elegante, de mirada tan aguda que sentí como si pudiera ver todas las cicatrices que yo guardaba muy dentro. Cociné mi guisado especial, ese que siempre cae bien, y puse la mesa con esmero. Pero ella solo sonrió con cortesía y soltó, con voz suave pero afilada como navaja: siempre fue Doña Mercedes, como si entre ella y yo existiera un muro que no pensaba derribar. No la juzgué. Pensé que quizá le costaba confiar, que con el tiempo me tomaría cariño. Pero conforme pasaban los meses, esa mirada suya parecía pesarme, como si me evaluara, como si me viera más como un estorbo
que como la madre del hombre que decía amar. El día que Esteban me dijo que quería casarse, yo sonreí por verlo feliz. Lo abracé con todo el amor del mundo y le di mi bendición, aunque en el fondo algo me decía que no todo iba a estar bien. Pero la vida no me dio tiempo para pensarlo más. A los pocos días, Isabela empezó a hablar de mi seguridad. Lo recuerdo perfectamente. Esa noche, Esteban llegó con unos papeles sobre una residencia para adultos mayores y los puso sobre la mesa. Me miró como niño que sabe que hizo algo mal y dijo: «Mamá, tengo miedo de que te caigas estando sola. Solo quiero que estés segura». Isabela estaba detrás de él, con los brazos cruzados. Su voz era calmada, pero helada. «Santa Amalia es un lugar excelente. Las enfermeras son profesionales. Ahí no tendrá que preocuparse por nada, ni hacer esfuerzos innecesarios. Yo sé perfectamente cómo estoy. Todavía tengo la cabeza clara, cocino sola, voy al mercado, me cuido sin ayuda». Y lo dije con total honestidad. Yo no me quiero ir a ningún lado. Todavía estoy bien. Ya estoy acostumbrada a vivir aquí. Pero Esteban soltó un suspiro como si yo fuera una carga para la pareja joven. «Siempre pensando en usted, mamá. Nosotros también queremos tener nuestra propia vida. Que se sacrifique tantito. Es por el bien de todos». Esa frase me apretó el pecho. No quería ser un peso para mi hijo. No quería que me viera como un obstáculo en su camino a la felicidad. Así que empacé mis cosas. Doblé con cuidado cada servilleta que yo misma había bordado. Guardé las fotos de Esteban cuando era niño, una por una. Puse junto a ellas los recuerdos de Raúl. Cada objeto que tocaba me temblaba en las manos. Cuando salí por la puerta, Esteban me dio un abrazo cortito y se metió otra vez. La puerta se cerró detrás de mí, arrastrando 30 años de calor, de hogar, ese lugar donde yo creí que iba a pasar el resto de mis días. El cuarto en Santa Amalia era pequeño y helado. La cama de fierro rechinaba cada vez que me volteaba. La ventana daba a un jardín seco, sin una sola flor. Todas las tardes me sentaba durante horas junto al vidrio, mirando cómo llegaban las familias a recoger a sus padres para llevarlos a cenar. Manos temblorosas siendo ayudadas por los hijos. Voces dulces que decían, «Mamá», con ternura. Y yo no recibía visitas. Día tras día, me repetía a mí misma: «Jamás pensé que alguien a quien amé tanto pudiera sacarme así de su vida, sin más». Jamás imaginé que décadas de entrega pudieran convertirse en una molestia. Y cuando caía la noche, cuando todo era tan silencioso que podía oír el reloj de la pared, me preguntaba, ¿en qué fallé? ¿O será que ya estoy vieja, y por eso ya no tengo derecho a vivir en mi propia casa? Yo tuve una familia, pero mientras más lo pienso, más me doy cuenta de que esa familia, tal vez, se rompió hace mucho, y yo nunca me di cuenta. Regresé a la residencia como si flotara, como si acabara de salir de una pesadilla de la que no se puede despertar. El vestido blanco todavía tenía impregnado el olor a perfume barato de esos abrazos forzados, de compromiso. Los zapatos me habían rozado tanto que los talones me sangraban. Cuando la puerta del cuarto se cerró detrás de mí, el clic de la cerradura sonó bajito, pero frío, como una navaja que me cortaba del resto del mundo. Solo quedábamos el silencio, el olor a desinfectante. Y yo me quedé apoyada contra la puerta, sin saber cuánto tiempo. El cuarto me era familiar, un espacio pequeño, callado, donde había pasado los últimos meses. La cama de fierro crujía con cualquier movimiento, como el quejido de un anciano cansado. La mesita de madera tenía una esquina rota, y la ventana estaba tan llena de polvo que ya ni se distinguía lo que había afuera. Lo miré todo y no pude evitar preguntarme, ¿será que yo también me estoy volviendo parte de estos cachivaches viejos que nadie ve, que nadie toca? Me senté en la orilla de la cama, abrazándome el pecho como si quisiera que el corazón no se me hiciera pedazos. Y entonces, volvió ese recuerdo. La llamada, justo después de la boda, cada palabra nítida, cortante, como si alguien me abriera otra vez una herida que apenas comenzaba a cerrar. ¿La señora Mercedes? Una voz de hombre. Grave. Pausada. Con peso. Soy el investigador privado que contrató la señora Carmen. ¿Me escucha bien? Ya tengo listo el informe. Necesito explicarle. Me puse de pie en automático, con la espalda pegada a la pared, como si fuera el último sitio donde sostenerme. Sí, lo escucho. Confirmamos que los papeles de la casa fueron falsificados. No fue un error de oficina.
Quien entregó los documentos fue su nuera, Isabela. Me quedé en shock. No lloré, no grité, no me salió ni una sola palabra. Solo sentí como un frío me recorría todo el cuerpo, como si me hubieran vaciado un balde de agua helada desde la cabeza. El aire se había ido, y no es todo, siguió él, con la misma claridad, como si clavara cada palabra en mi pecho. Encontramos que una suma considerable de dinero fue retirada de su cuenta bancaria. Era la herencia de su esposo. Todo se hizo con un poder notarial falso, con signos evidentes de alteración. Me doblé hacia adelante, abrazándome el vientre como si alguien me hubiera apuñalado. Mientras yo fingía una sonrisa en la boda, allá afuera me seguían desmantelando la vida. Ya le mandé las pruebas al correo y al celular. Le aconsejo contactar a un abogado de inmediato. No lo dejé continuar. Le di las gracias como pude y colgué. Con las manos temblando, marqué el número de Carmen. Cuando contestó, apenas pude articular las palabras. Carmen. Lo hizo. Falsificó. Se quedó con todo. Yo quiero denunciarla, ahora mismo. Al otro lado, Carmen soltó un suspiro largo, como si cargara años de impotencia y de cariño guardado por mí. Está bien. El detective ya me mandó todo. Envíame una copia de tus papeles. Yo me encargo de meter la denuncia esta misma noche. No estás sola, Mercedes. No más. Yo seguía ahí, parada, con la vista clavada en la pantalla del celular. Me temblaban las manos, pero esta vez, en mis ojos, ya no había niebla. Todo estaba claro, brutalmente claro. Mi mente se fue de golpe, a un mes atrás. Justo cuando todo comenzó. Cuando aún tenía la esperanza de que tal vez, solo tal vez, estaba malinterpretando las cosas. Ese día, recibí una llamada de Miguel, el muchacho del banco que durante 20 años ha pasado casi diario por mi tiendita. Es prácticamente de la familia. Su voz sonaba alterada. Doña Mercedes, ¿usted vino al banco a firmar unos papeles para vender su casa? Es que nos entregaron los documentos esta mañana. Los trajo su nuera, pero la firma, no sé, se ve rara. Yo creo que sería bueno que usted viniera a revisar. Sentí un frío que me paralizó. Yo nunca firmé nada, ni he pensado en vender esa casa. Esa propiedad es lo único que me queda, el techo que me protegió a mí y a Esteban durante más de 30 años. Le pregunté, con la voz entrecortada, ¿estás seguro, Miguel? ¿Fue Isabela quien los llevó? Sí. Ella dijo que usted ya había dado su autorización para todo. Pero yo la neta ya no sabía si creer o no, por eso le llamé. Colgué sintiendo un vacío en el pecho. No quería dudar de mi hijo, menos aún quería creer que Isabela, la nuera que tanto me esforcé por aceptar, pudiera haber hecho algo así. Pero una parte de mí, chiquita pero insistente, empezó a temblar. Esa noche, me senté en la orilla de la cama, con el celular en la mano. Después de pensarlo mucho, llamé a Carmen. Le conté todo. Cada detalle. Cada sospecha. Carmen escuchó en silencio, y luego me dijo, sin rodeos, Mercedes, esto huele mal. No puedes quedarte de brazos cruzados. Te voy a ayudar a contratar a un detective privado. Tenemos que saber la verdad, antes de que sea demasiado tarde. Yo apenas atiné a sonreír con tristeza. A lo mejor solo estoy exagerando, ¿no? Me estoy imaginando cosas, pero Carmen solo dijo, con calma, nadie tiene derecho a mover un solo ladrillo de tu casa si tú no lo autorizas. Esa casa es tu vida entera. La has defendido sola durante décadas. Y hoy, cuando ni siquiera he terminado de secarme las lágrimas tras una boda que fue una humillación, la verdad se me presenta, cruda, sin piedad, sin avisar, como una sentencia, pero esta vez no me derrumbo. Siento que ya no soy la misma de antes. No porque el dolor se haya ido, sino porque por fin lo veo tal como es. Ya no es una sensación. Es evidencia. Me puse de pie. Caminé hacia la ventana cubierta de polvo. Puse la mano sobre el cristal y limpié con la palma. Afuera ya oscureció. Hace viento. Se siente el frío. Pero por primera vez en meses, no me siento sola. Por primera vez me siento viva. No para aguantar, sino para levantarme. Mañana ya no seré la madre que agacha la cabeza. Mañana seré la mujer que se defiende, que protege la casa que construyó ladrillo por ladrillo, y que va a pelear, dignamente,
por lo que aún le queda de vida. A la mañana siguiente, desperté con un dolor sordo en las sienes y un vacío helado en el pecho. La noche anterior no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Pero esa mañana, cuando la luz tenue se coló por la ventana polvorienta e iluminó la silla individual de siempre en la esquina del cuarto, sentí como si apenas estuviera despertando de una pesadilla que todavía no terminaba. Me levanté en silencio, me serví un vaso de agua tibia y empecé a preparar los documentos para enviárselos a Carmen. Era el primer paso, el hilo clave para poder iniciar la demanda. Todo lo que necesitaba estaba guardado en un pequeño archivero metálico que el asilo asignaba a cada residente, mi único espacio privado en este lugar apretado. Ahí conservaba todo lo importante: mi libreta de ahorro, una copia del título de propiedad, los estados de cuenta, el poder notarial viejo, hasta las fotos que el detective me mandó por correo. Siempre pensé que, dadas las circunstancias, ese era el sitio más seguro. Fui a la oficina de administración, firmé el recibo para que me entregaran el archivero. Un empleado lo trajo y lo dejó frente a mí. Tomé la llave, la metí en la cerradura. Giré. Tic. Un sonido normal, demasiado cotidiano. Pero cuando abrí la puerta del mueble, me quedé helada. Estaba completamente vacío, no había libreta, no había papeles, ni una foto, ni una hoja arrugada, ni una sola pista. Un vacío absoluto, como si nunca hubiera existido nada ahí. Tuve que sostenerme del borde de una mesa cercana para no caerme. Murmuré, como hablando conmigo misma: no puede ser, no puede ser. Me volví hacia la enfermera de turno esa mañana. La voz me temblaba sin control. Disculpe, ¿quién más puede abrir este mueble además de mí? ¿Alguien lo ha tocado? La joven, que se llamaba Clara, me miró confundida un momento. Luego bajó la voz. La semana pasada, cuando usted fue al hospital para su chequeo, vino una señora a preguntar por usted. Dijo que era su nuera, que quería revisar sus medicinas, su ropa, y que usted había dejado la llave en el cajón del buró. Un escalofrío me recorrió la espalda. Isabela. Ella había estado aquí, en silencio, tranquila. Y yo sin tener la menor idea. Sabía perfectamente que yo iba a actuar, que iba a denunciar. Por eso se adelantó. Se llevó todo lo que podía incriminarla. No dejó ni una sola prueba. Regresé tambaleándome a mi cuarto, levanté el teléfono con las manos temblorosas y llamé a Carmen. La voz me salía ronca, atorada en la garganta. Carmen. Se lo llevó todo. Los papeles, las fotos, todo. Mi archivero está vacío. Carmen contestó con serenidad, con ese tono firme de alguien que ya ha vivido mucho. Tranquila, Mercedes. Todo eso eran copias. El original del título de propiedad sigue en la notaría, y la libreta de ahorro también está resguardada en el banco. Perder las copias no impide que sigamos con la denuncia. Pero esto ya no es un caso simple. Suspiré aliviada, pero por dentro tenía la mente hecha un nudo. Esa misma tarde, el detective me devolvió la llamada. Su voz era grave, apurada. Descubrí algo nuevo. Isabela aparece seguido en el Hotel Monte Azul, cerca del centro. Va con un hombre de mediana edad, que no es su hijo. Se han reunido varias veces esta semana. Siempre llevan consigo un portafolio. Me mordí los labios, sin decir palabra. El detective continuó. Ese tipo podría ser quien la ayudó a falsificar los documentos. Tal vez trabaja en una notaría o tiene conexiones con redes de trámites ilegales. Seguimos investigando. En cuanto tengamos las imágenes de las cámaras, se las haremos llegar lo antes posible. Me quedé ahí, inmóvil, frente a la ventana, hasta que el sol desapareció detrás de los edificios lejanos. En mi cabeza, solo una pregunta resonaba, una y otra vez, como un eco que no se apaga. ¿Por qué? ¿Por qué me odia tanto esa mujer? No lo entendía. Siempre traté de ceder, de hacer las paces, de no pelear, incluso con lo de la casa, con las propiedades. Jamás le pedí a Esteban que eligiera entre ella y yo. Entonces, ¿por qué fui yo? ¿Por qué siempre la suegra? ¿Por qué esa mujer que cuidó esa casa durante décadas, que ahorró peso por peso para sacar adelante a su hijo, es la que sobra? Cuanto más pensaba, más me dolía. Pero lo que más dolía era que Esteban no lo veía. O peor,
Lo veía, pero no decía nada. En mi memoria, él siempre fue un niño noble, de los que lloraban fácil, con los ojos rojitos de emoción. El primer día de primaria, me abrazó con fuerza y me dijo: «No quiero separarme de ti, mamá». Y sin embargo, ayer, en plena boda, frente a cientos de personas, se quedó ahí parado, mirando cómo me humillaban, como una estatua que respiraba. Ya no sé qué me queda. ¿La familia? ¿La fe? ¿Ni siquiera una disculpa? Pero hay algo que sí tengo claro. No voy a dejar que me entierren en silencio. No otra vez. Mañana voy a empezar de nuevo. No por venganza, sino porque ya no puedo permitir que el silencio siga ahogando la verdad. Esa casa, ese nombre, lo que me queda de vida, merecen ser defendidos. Y esta vez, no me va a temblar la mano. Ese día, el cielo estaba completamente gris, como si alguien hubiese cubierto el cielo con ceniza. Las nubes pesaban, y la luz era opaca, como si el mundo acabara de llorar y no se le secara el llanto. Yo estaba sentada frente a la mesita de madera en mi cuarto, con el borrador del escrito que Carmen me había enviado el día anterior. Estaba revisando las fechas, asegurándome de cada línea antes de firmar. Mi corazón latía lento, pero cada latido pesaba. Sabía que estaba cruzando un umbral, que después de esto, ya no quería que nadie se atreviera a cruzar esa línea. De pronto, escuché que tocaron la puerta, 3 veces, suave, pero firme. Levanté la vista. La puerta se abrió, y era Esteban. Traía una camisa arrugada, ojeras profundas, y por un instante breve, vi en él al niño que alguna vez cupo en mis piernas, y me daba un beso en la mejilla cada vez que volvía de la escuela. Mi corazón se apachurró. ¿Cuántos meses llevaba sin verlo? ¿Sin escucharlo? Me dieron ganas de correr y abrazarlo, de preguntarle: «¿Estás bien, hijo? ¿Te hace falta mamá?». Pero antes de que dijera algo, él habló. Su voz fue dura, como piedra. «Fuiste tú. Tú fuiste quien metió la demanda contra Isabela, ¿verdad?». Me quedé en silencio. Asentí. Despacio. 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 Sin esconderme. Esteban entró, cerró la puerta de golpe. Vi sus manos apretarse, con las venas marcadas bajo la piel pálida. «¿Por qué hiciste eso, mamá? ¿Por qué armar tanto escándalo? Ya la arrestaron. La policía fue hasta la boda. La noticia salió en todos lados. ¿Tienes idea de cuánto daño nos hiciste?». Me puse de pie, abrí el cajón del escritorio y saqué la carpeta con los documentos que ya había impreso. Abrí la primera hoja, el peritaje de las firmas, y lo coloqué frente a él. «Mira, esta es mi firma. Y esta es la falsificada. Yo nunca firmé nada para entregar esa casa. No la vendí. No cedí nada. No autoricé a nadie». Esteban miraba fijamente el papel. Vi cómo le temblaban los ojos. Tal vez, todavía quedaba en él una parte capaz de distinguir lo correcto de lo injusto. Pero entonces habló. Y lo que dijo me heló por dentro. «Fue Isabela. Ella dijo que tú ya habías firmado, que los papeles estaban en orden. Nosotros solo seguimos». Me mordí el labio, tragándome el nudo que se me había atorado en la garganta. Señalé de nuevo el dictamen pericial. «¿Entonces le crees más a ella que a tu madre? ¿Tú crees que yo, quien te dio la vida, quien te crió, quien ha estado contigo más de 30 años, sería capaz de mentir?». Esteban no respondió. Bajó la mirada, luego me lanzó una mirada breve, como si quisiera decir algo. Pero no le salieron las palabras. Y entonces, como si alguien lo empujara, soltó: «Ella dice que estás confundida, que a lo mejor sí firmaste y ya no te acuerdas». Di un paso hacia atrás. En ese momento no supe si debía reírme o echarme a llorar. Una parte de mí quería gritar, otra solo deseaba abrazarse el pecho y dejarse caer. Miré a mi hijo, el mismo por el que sacrifiqué mi juventud, mis sueños, y ahora me veía con duda, como si ya no confiara ni en mi memoria ni en mi cordura. Sentí como si alguien me hubiera rasgado el corazón de lado a lado. No sangraba, pero dolía. Frío. «Esteban», dije despacio, muy despacio,
Podré olvidar cosas pequeñas, pero nadie en su sano juicio vende la casa donde ha vivido 40 años y luego lo olvida. Esteban apretó los puños, los dientes clavados en el labio. Tú estás destruyendo esta familia, espetó, palabra por palabra. ¿Sabías eso? La prensa no nos deja en paz. Están armando un escándalo. Los amigos llaman. Los vecinos cuchichean. ¿Ya estás contenta? Cerré los ojos. Intenté mantener la calma, pero la voz ya me temblaba. ¿Y sabes quién fue la que realmente destruyó esta familia? La que vendió la casa sin siquiera avisarme. La que falsificó documentos. La que se atrevió a faltarle el respeto a su suegra frente a todos los invitados. Esteban no me miró. Sus ojos seguían fijos en el piso. Continué. Esta vez como si fuera lo último que le diría. Si decides ponerte del lado de alguien así, entonces, ya no hay nada más que hablar. Esteban levantó la cara. Tenía los ojos enrojecidos, pero no de tristeza, sino de rabia. Entonces vete preparando para vivir sola. Si no retiras esa demanda, olvídate de nosotros. Y sin decir más, se dio la vuelta, abrió la puerta y se fue. Sin mirar atrás, sin despedirse. Sin una sola duda. La puerta se cerró tras de él, y lo único que quedó en la habitación fui yo, con un vacío helado que me atravesaba desde el pecho hasta la espalda. Las manos todavía me temblaban, pero esta vez no era por miedo, era porque entendí que acababa de perder algo que juré que nunca perdería, la confianza en mi propio hijo. Nadie me enseñó que ser madre a veces significa ser herida por ese mismo hijo que un día cargaste en brazos. Nadie me enseñó cómo amar a quien decide quedarse callado mientras a ti te pisotean. Pero también comprendí que ser madre no significa callar para siempre, ni aguantarlo todo, ni resignarse en silencio. Por primera vez en mi vida, lo vi claro. Esteban ya no era ese niño que yo arrullaba, había elegido su camino, y yo también tenía que elegir el mío. Y si ese camino implica una batalla legal, una travesía larga y solitaria para recuperar mi nombre y la verdad, entonces lo recorreré, sola, si es necesario, con el corazón roto, sí, pero la frente en alto. Ya no soy esa madre que solo sabía cocinar, lavar y aguantar. Soy Mercedes Aguilar, y no voy a permitir que me arrebaten todo, ni mi dignidad, ni lo que es mío, ni el derecho a seguir siendo quien soy. 3 días después del enfrentamiento con Esteban, yo seguía sin poder dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver su rostro encendido de rabia y su espalda alejándose, como si la culpable fuera yo. Las palabras que me dijo ese día se me clavaron como agujas en el pecho. Yo había pensado que, después de todo, lo único que necesitaba era una disculpa. Pero en vez de eso, sonó el teléfono. Era el detective. «Prepárese, señora», dijo con voz grave. «Le voy a mandar un expediente sobre Isabela. Creo que ya es momento de que lo sepa todo». Esa misma tarde, llegó el sobre. Era grueso, pesado, sellado, y con una etiqueta que decía, estrictamente confidencial. Me temblaban las manos al abrirlo, no por miedo, sino por ese presentimiento oscuro que ya empezaba a tomar forma en mi cabeza. Leí página por página, y sentí que el corazón se me oprimía. Isabela no era solo una mujer grosera, ni una nuera ambiciosa. Era una cazafortunas profesional. El detective había documentado cada caso con detalle. 6 años atrás, hizo lo mismo con su exesposo, un ingeniero civil de Durango. Jamás oí a mi hijo mencionar que Isabela había estado casada antes. ¿O acaso él tampoco lo sabía? Después de casarse, ella logró poner su nombre junto al de su marido en las escrituras de la casa que compraron. Poco a poco, lo convenció de pasar todo a su nombre, supuestamente para evitar líos con Hacienda. No pasó mucho tiempo antes de que el hombre se viera envuelto en una demanda con un socio, y mientras tanto, Isabela desapareció con el dinero de la venta de la casa. Lo más aterrador era una nota al pie de página. Hay evidencia de que ella estuvo embarazada de ese hombre, pero posteriormente abortó en secreto tras vaciar las cuentas de ahorro conjuntas. Leí eso y sentí náuseas. ¿De verdad había usado incluso la vida de un bebé como parte de su juego? Pero no terminaba ahí. El archivo describía otro caso ocurrido en San Márquez. En ese entonces,
Isabela usaba un nombre falso y trabajaba como vendedora en una tienda de artículos para el hogar. El dueño era un señor viudo llamado don Federico, ya pasados los 60. Isabela empezó a frecuentar el lugar, siendo amable, llevándole desayuno, escuchando con atención sus historias del pasado. En poco más de 2 meses, el señor le tenía una confianza absoluta tanta, que firmó papeles para que sus ahorros pasaran a una cuenta compartida con ella. Una mañana, lo encontraron inconsciente en su recámara, aparentemente por una sobredosis de sedantes. La policía no pudo probar nada, pero Isabela desapareció, y el dinero también. Dejé el expediente sobre la mesa y me sequé el sudor de la frente con un pañuelo. La habitación se sentía asfixiante. Abrí la ventana, intentando respirar profundo. Pero incluso el aire de afuera parecía tan espeso como una pesadilla sin salida. Volví a sentarme. Abrí la última hoja. Y ahí estaba. Información sobre Esteban. 3 años atrás, había ocasionado una pérdida financiera grave en su empresa, un proyecto que se salió de presupuesto por errores graves en los cálculos. Los accionistas amenazaron con demandar. Si no pagaba los daños, podía perder el puesto y su reputación. Recuerdo que en esa época volvía a casa callado, irritable, y de pronto, como si nada, dijo que ya había encontrado una solución. Ahora lo entiendo todo. Justo en ese momento, apareció Isabela. Según me contó un excompañero de Esteban, fue ella quien salvó a mi hijo, entregándole una fuerte suma en efectivo, sin pedir contrato ni poner condiciones. El detective agregó: sospechamos que fue una jugada premeditada. Isabela había estado siguiendo la empresa por redes sociales, conocía bien el caso y buscó acercarse justo al que estaba más desesperado. Lo casó, como ya lo había hecho antes con otros hombres, y Esteban ni siquiera se imaginaba que no era más que otra presa dentro de su cadena de manipulaciones. No sé cuánto tiempo estuve sentada ahí. Solo recuerdo que, al levantarme, ya era de noche cerrada. Fotografié todo el expediente y se lo mandé a Esteban, con un solo mensaje: léelo. Te espero para hablar por última vez, si es que aún necesitas a tu madre. No esperaba mucho, pero esa misma noche, cerca de las 11, escuché un auto detenerse frente a la casa. Salí y lo vi ahí. Esteban, de pie, con los hombros caídos, como alguien que lleva demasiado tiempo perdido bajo la tormenta. No dijo nada al entrar, solo se sentó en silencio, dejó su celular sobre la mesa. La pantalla aún mostraba los documentos que le había mandado. Pasaron unos segundos. Su voz, ronca, temblorosa: «Mamá, ¿lo que me mandaste es cierto? ¿Cómo puede ser esto posible?». Y se desplomó sobre mi hombro. Sin orgullo, sin rabia, solo un hombre roto, aferrándose a lo último que aún cree que puede sostenerlo. Yo no dije nada. Solo levanté la mano y la apoyé con suavidad sobre su cabeza, como lo hacía cuando era niño y se ponía a llorar. Pero esta vez, mi mano estaba fría. Porque sabía que mi hijo, al fin, había despertado. Pero también, ya lo había perdido todo. Los bienes materiales se pueden recuperar. La reputación, con suerte, también. Pero los años de manipulación, la confianza traicionada, y una vida entera al lado de alguien como Isabela, eso va a dejarle una cicatriz que no se borra. No sé qué traerá el mañana, pero esa noche, mientras Esteban me abrazaba y lloraba sin consuelo, solo pensé una cosa: no voy a permitir que nadie vuelva a hacerle daño. Lo entienda hoy o mañana, yo siempre seré la última persona que se quede a su lado, pero ya no seré la que se queda callada. El día que el juez dictó la orden de emergencia, lo recuerdo como si fuera ayer. Caía una llovizna leve, el viento susurraba entre los árboles frente al asilo, como si el cielo mismo intentara lavar un poco la rabia que llevaba dentro. Yo estaba al lado de Carmen cuando el juez firmó la orden que suspendía de inmediato cualquier movimiento relacionado con la casa que estaba a mi nombre, esa misma casa que levanté ladrillo por ladrillo, que limpié ventana por ventana, donde sembré cada rosal del porche con mis propias manos. Carmen, mi abogada, me miró con firmeza y me dijo: no hemos ganado todavía, pero este es el primer paso. Ahora, les toca temblar a ellos. Asentí en silencio, aunque por dentro todo seguía pesando. Solo una fatiga profunda, como si hubiera cruzado un río helado a nado, apenas alcanzando la orilla de piedra, sabiendo que todavía falta una montaña empinada por escalar.
Carmen me preguntó si quería volver a la casala que antes llamaba hogar. Al principio dudé, pero terminé aceptando. Hay dolores que no se pueden evitar. Hay que enfrentarlos de frente. Nos detuvimos frente al portón. Bajé del coche despacio. Me quedé quieta un rato, sin atreverme a tocar la reja de fierro, que antes siempre estaba pintada de verde brillante. Ahora, estaba opaca, con el esmalte saltado, oxidada, con moho en la base. Las ventanas cubiertas de polvo, la manija floja, ladeada, como si a nadie ya le importara ese lugar. El jardincito del frente, donde solía cortar el pasto, regar las plantas cada mañana y colgar faroles para que mi nieto jugara, ahora era un matorral salvaje. Las macetas estaban secas, las hojas amarillas caídas por doquier. Una bugambilia trepadora se había secado por completo. Las ramas colgaban como brazos muertos, aferrándose a la reja como un alma en pena. Volteé la cara. No quería que Carmen viera mis ojos ya rojos. ¿Está bien?, preguntó ella, con voz suave. No respondí de inmediato. Cerré los ojos y susurré: no estoy bien, pero tengo que acostumbrarme. No entramos. La chapa de la puerta principal había sido cambiada hacía tiempo. Me limité a asomarme por las rendijas. Ahí seguía la mecedora de mimbre donde solía bordar, ahora cubierta de polvo. En la pared colgaba todavía la foto de boda de Esteban e Isabela. Y justo arriba, una grieta larguísima bajaba del techo como una pregunta sin respuesta, clavándose directo en mi pecho. Esa noche volví al asilo. Después de cenar, ya iba camino a mi cuarto cuando el celular vibró. Número desconocido. No contesté. No sé por qué, pero algo me dio escalofríos, una sensación rara, como si algo estuviera mal. Unos minutos después, apareció un mensaje. Retira la demanda ya, o te va a costar caro. Me quedé paralizada en medio del pasillo. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor. Sentí un frío subirme por la nuca. Miré alrededor, no había nadie salvo una enfermera empujando un carrito de medicinas al fondo. Me obligué a mantener la calma. Le tomé foto al mensaje y se lo mandé a Carmen. Ella respondió de inmediato, solo con una frase: no borre nada. Ya hablo con la policía. Media hora después me llamó. Esta vez, su voz era grave, firme. La policía va a pedir a la compañía telefónica rastrear ese número. No se preocupe. Voy a reforzar las medidas de seguridad en el asilo. También revisarán la puerta de su habitación. Asentí, aunque nadie estuviera ahí para verlo. Me temblaban las manos al dejar el celular sobre la mesa. Fue entonces que noté que llevaba casi media hora parada sin haberme cambiado los zapatos. El suéter seguía colgado en mi brazo. Cerré la puerta con llave, pasé el cerrojo y jalé una silla hasta la ventana. Afuera, la noche era espesa. Las ramas se mecían con el viento. La luz amarilla del pasillo entraba a ráfagas, como trozos rotos de recuerdos. No sentía miedo, pero tenía una certeza. Isabela no iba a detenerse. Ella se había acostumbrado a vivir entre actos y yo acababa de arrancarle uno de sus papeles principales. Gente así no acepta perder tan fácil. Ese mensaje era solo el primer aviso. Intenté convencerme de que ahora todo estaba en manos de la justicia, que ya no estaba sola, que tenía a Carmen, que tenía la verdad, que tenía respaldo, pero como alguien que ya fue víctima de un robo, aunque se cambien las cerraduras y se pongan rejas nuevas, cada crujido en la noche te hace brincar el corazón. A la mañana siguiente, la policía llegó al asilo. Levantaron el acta, recogieron mi celular para extraer los datos. Dijeron que durante la investigación habría patrullaje cerca. Un oficial joven, alto y delgado, llamado Alberto, fue el último en entrar. Me dijo: tranquila, señora. A partir de hoy, habrá alguien cerca de su cuarto durante el turno nocturno. Si nota algo raro, solo presione el botón de emergencia que está junto a su cama. Lo miré y asentí levemente. Sabía que estaban haciendo todo lo posible, pero por dentro sentía como si una tormenta estuviera por desatarse. Esa noche no pude dormir. Me senté a escribir todo lo que Carmen me había dicho, cada llamada extraña, cada mensaje raro, cada señal, por mínima que fuera. También anoté lo que sentía, cada nudo en el pecho, cada vez que me temblaban las manos. No era para quejarme, era para no perder la cabeza, porque lo sabía. De ahora en adelante,
Esta guerra ya no sería entre suegra y nuera, sería entre una madre vieja y la oscuridad de las intrigas, la crueldad y gente incapaz de sentir remordimiento. Y yo ya había elegido, no pensaba dar ni un paso atrás. Jamás me imaginé que aquella mañana, mientras doblaba la sábana en el asilo, intentando mantener algo de rutina, una enfermera vendría corriendo y golpearía mi puerta, jadeando como si hubiera cruzado todo el pasillo a toda prisa. Doña Mercedes. Ya vio las noticias. Isabela. Se escapó de la cárcel. Emitieron una orden de búsqueda urgente. Me quedé helada. La sábana se me cayó de las manos sin que me diera cuenta. El corazón se me apretó como si alguien lo estuviera estrujando. La boca se me secó, y apenas pude preguntar, ¿qué? ¿Qué dijo? La enfermera me mostró su celular. El titular se deslizaba por la pantalla como una cuchillada helada. Isabela G.C., acusada de fraude y apropiación indebida, se fugó del centro de detención simulando un accidente. Ya hay orden de captura a nivel nacional. Meses enteros de esfuerzo, las denuncias, los expedientes. Las noches sin dormir, todo se sentía aplastado en un solo segundo. Llamé a Carmen de inmediato. Estaba en junta, pero contestó apenas vio mi nombre. Ya lo sé, Mercedes. Estoy pidiendo a la policía local que refuerce la vigilancia en el asilo. Tranquila. No va a llegar muy lejos. Asentí. Quería creerle, pero por dentro ya se había desatado el huracán. Recordé la mirada de Isabela cada vez que nos veíamos. Recordé ese mensaje de amenaza. Todo me daba escalofríos. Ese día no salí de la habitación. Corrí las cortinas, aseguré la puerta. Puse una silla atravesada. Nadie en el asilo preguntó nada. Pero todos habían escuchado. Me senté en silencio. El cuarto se sentía demasiado pequeño, aunque estuviera sola. Los recuerdos empezaron a volver. Recordé cuando traje a Esteban del hospital, tan chiquito, tan frágil, llorando con fuerza como si se aferrara a la vida. Me había prometido no dejar que nada ni nadie lo lastimara. Y sin embargo, hoy, él estaba atrapado en la red de una mujer peligrosa. A medianoche, seguía sin pegar ojo. Tenía la cabeza hecha un caos. Encendí la lámpara de noche. Me recargué en la almohada, y entonces, un sonido. Muy leve. Como si alguien tocara la cerradura. Contuve la respiración. Me incorporé de golpe, el corazón retumbando. Conocía ese sonido. Era la traba de la puerta, siendo forzada. Y entonces, la puerta se abrió. Isabela estaba ahí. Estaba más flaca, con el rostro descompuesto, los ojos enrojecidos, el cabello apelmazado como si llevara días sin bañarse. Pero lo que me heló la sangre fue el cuchillo en su mano. La bata blanca estaba manchada de tierra y sangre seca. Aún olía a desinfectante. Se había escapado del área médica. Me quedé paralizada. ¿Está contenta?, murmuró con la voz rasposa, casi quebrada. Usted ganó. Me quitó todo. ¿Cree que con eso basta? Di un paso atrás, temblando. Isabela. Necesitas ayuda. No lleves esto más lejos. ¿Ayuda? Soltó una carcajada hueca, metálica. No necesito ayuda. Solo quiero que se retracte de todo. Me iré. No volverá a saber de mí. Negué con la cabeza. No puedo. No lo hice por odio. Lo hice por justicia. Por los hombres que destruiste. Cállese, gritó. Yo no destruí a nadie. Si eran tan tontos como para dejarse engañar, lo merecían. ¿Y usted? ¿Usted quién se cree? ¿Una viejita temblorosa en un asilo enfrentándose a mí? Ella se acercó, el cuchillo en alto. Cerré los ojos y susurré una oración. Pero justo en ese momento... Ya basta, Isa. La voz de Esteban tronó como un relámpago. Abrí los ojos. Mi hijo estaba ahí, con el rostro descompuesto, el sudor resbalándole por la frente como si hubiera corrido sin parar. Detente. Ya hiciste suficiente. No le hagas daño a mi mamá. Isabela se dio la vuelta de golpe. ¿Tú qué sabes? Me lo debes todo, Esteban. Si no fuera por mí, la empresa antigua ya te habría enterrado hace 3 años. ¿Y ahora, te atreves a traicionarme? Esteban jadeaba.
Tal vez, pero fui un tonto. Dejé que entraras en la vida de mi madre, en la mía, y destruiste todo. No voy a dejar que hagas algo más. Ella dio un paso atrás. Su mirada se volvió errática. ¿Estás de su lado? La voz de Isabela se quebró. Justo entonces, sonó la sirena de una patrulla. Alguien del asilo debió haber llamado al oír los gritos. Isabela se puso frenética. Me volteó a ver con una chispa de odio en los ojos. Y entonces, se lanzó hacia mí. El cuchillo brilló en su mano. Grité del susto y cerré los ojos por reflejo. Pero ya era demasiado tarde. Se oyó un golpe seco, sordo, pero yo no sentí dolor. Abrí los ojos, con un presentimiento horrible. Y ahí estaba mi hijo, mi Esteban, parado frente a mí. Protegiéndome con su cuerpo. Había recibido la puñalada por mí. Esteban se desplomó hacia adelante y me abrazó, cubriéndome. La sangre empezó a empapar la manga de mi blusa. Era cálida, pesada. Hijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué? No respondió. Solo murmuró. No tenga miedo, mamá. Minutos después, llegaron los policías. Isabela fue sometida, esposada, gritando como una loca. Usted no me va a ganar, vieja entrometida. Nunca. Si su hijo está herido es por su culpa. Ya no la miré. Solo abracé a mi hijo. La ambulancia llegó poco después. Fui con él, sin soltarle la mano ni un segundo durante todo el trayecto. En ese momento, ya no sentía miedo. Solo un dolor profundo y una gratitud amarga. Ya casi amanecía cuando el doctor salió y dijo en voz baja: por suerte la herida no fue letal. Ya está fuera de peligro. Me derrumbé, sin poder llorar siquiera. Por primera vez, después de tantos días oscuros, sentí una luz. Frágil, pero real. Una chispa de esperanza. 2 semanas después de esa noche maldita, Esteban ya podía sentarse y caminar con muletas. Aunque seguía débil, insistió en acompañarme al juicio final. Traté de detenerlo, tenía miedo, pero él solo sonrió. He guardado silencio demasiado tiempo, mamá. Hoy quiero terminar esto yo mismo. Me paré frente a la puerta, con las manos apretando fuerte el bolso, el corazón golpeando como tambor. Por primera vez, no iba a ese lugar para presenciar un divorcio o una pelea por terrenos, sino para recuperar mi dignidad, mi vida y la verdad. Isabela entró escoltada a la sala de audiencias con un uniforme gris de reclusa. Su cabello estaba hecho un desastre, los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Pero aún así, en su mirada había altanería, desdén. Solo miré hacia el estrado y apreté con fuerza la mano de Esteban. Carmen se puso de pie, firme y serena como siempre. Su voz resonó con claridad. Señoría, mi clienta la señora Mercedes Aguilar fue engañada y presionada para firmar la cesión de sus bienes mientras vivía en un asilo donde no contaba con protección adecuada. Solicitamos presentar todas las pruebas que demuestran los actos ilícitos cometidos por la acusada. Sacó los documentos periciales, un informe médico actualizado que confirmaba que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales y era legalmente competente. Luego, en la pantalla del tribunal, comenzaron a aparecer las evidencias: copias de contratos con firmas falsificadas, videos de Isabela reuniéndose en secreto con personal del banco para forzar movimientos, estados de cuenta con transferencias sospechosas. Yo miraba la pantalla, viendo cómo se revelaban las huellas de la traición, cada trazo de firma que no era mío, cada correo electrónico recuperado, cada grabación clandestina. Sentía como si el corazón se me hiciera pedacitos. Carmen regresó a su asiento. La puerta del fondo se abrió. Fueron entrando uno a uno. Una señora de cabello blanco, un hombre de mediana edad, una joven con la mirada confundida. Todos ellos, víctimas anteriores de Isabela, gente a la que había utilizado, suplantado o endeudado para su propio beneficio. La sala entera se sumió en un silencio tenso. Isabela estalló. ¿Ustedes también me traicionan? Malditos todos. Deberían estar muertos. Un agente se acercó de inmediato y le sujetó los hombros. Escuché a la joven decir entre sollozos: ella usó mi nombre para sacar una tarjeta de crédito. Perdí un año entero arreglando ese desastre. Bajé la mirada. El dolor ajeno me golpeaba como un eco.
personas que no conocía, pero que también habían sido víctimas del mismo desprecio. Llamaron a Esteban al estrado. Caminó despacio, apoyado en su muleta, pero con paso firme. Mi nombre es Esteban Aguilar, soy el esposo de la acusada. Su voz era grave, pareja, ni temblor ni enojo. Durante años, me hice de la vista gorda. Quise creer que mi esposa solo necesitaba tiempo para cambiar. Me equivoqué. No cambió. Solo se volvió más hábil para fingir. Yo, que vivía a su lado, no supe ver que mi madre sería su próxima víctima. Isabela soltó una carcajada burlona. Si tu madre no se hubiera metido, no te habrían apuñalado. Esteban giró el rostro hacia ella y la miró directo a los ojos. Si tuviera que elegir otra vez, volvería a ponerme entre tú y mi madre 1000 veces más. Me llevé las manos al rostro. Esas palabras simples pero profundas fueron como un bálsamo que curó, aunque fuera un poco, lo más hondo de mi alma. En ese instante, todo lo cruel que había salido de la boca de mi propio hijo desapareció. La sala entera quedó en un mutismo absoluto. El juez revisó los documentos una vez más, luego habló. Este tribunal decide anular todos los contratos de cesión de la casa y de los bienes relacionados. Se restituye la propiedad a la señora Mercedes Aguilar. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. No pude articular palabra. Carmen me apretó con fuerza la mano debajo de la mesa. El juez continuó. Se aprueba la solicitud de divorcio presentada por el señor Esteban Aguilar. Se declara disuelto el matrimonio entre él y la acusada, Isabela Santiago. Escuché un suspiro tras de mí. En cuanto a la acusada, dijo el juez, mirándola de frente, este tribunal la declara culpable de los delitos de fraude, falsificación de documentos, fuga del lugar de reclusión, lesiones intencionales y amenazas a testigos. El oficial de traje negro al costado del juez golpeó la mesa. Sentencia. Cadena perpetua, sin derecho a reducción de condena. Fue como si un trueno retumbara dentro de mi cabeza. Isabela comenzó a gritar, desesperada. 2 policías la sujetaron mientras ella se retorcía, llorando y gritando como fuera de sí. Esto no se acaba aquí. Yo no perdí. No te dejaré vivir en paz. Yo no respondí. Me volteé. Ya no tenía nada que decir. No me quedaban lágrimas, ni rencor. Solo un silencio inmenso en el alma. La justicia, por fin habló. No para vengarse, sino para devolvernos a mí y a los demás un poco de la paz que tanto merecíamos. Un mes después del juicio, Esteban y yo volvimos a la casa antigua. Estaba justo donde la habíamos dejado, en medio de una callecita flanqueada por árboles altos que formaban un túnel de sombra. Antes, cada mañana salía al porche a regar los rosales, preparaba café y esperaba oír la puerta del cuarto de mi hijo abriéndose. Pero ahora, la casa me recibía con otro rostro. Tejas cubiertas de musgo, jardín invadido por la maleza, cada baldosa del patio tapizada de hojas secas y polvo. El aire olía a humedad, como si cargara con todos los días en que me olvidaron. No dijimos nada al cruzar el portón oxidado. Esteban fue por una escoba. Yo me arremangué y empecé a recoger ramas y bolsas vacías en la entrada. Cada tijeretazo en los arbustos era como cortar una parte del pasado. Me vi reflejada en una de las ventanas sucias, más arrugas, ojos más hundidos, pero también más claridad, más firmeza. Podé hasta el fondo los rosales secos. Revolví la tierra. Eché abono. Los regué con paciencia. Esteban se inclinó del otro lado del jardín. En un momento, noté que se quedó quieto, con las tijeras en la mano sin moverlas. Miraba hacia la pérgola de bugambilias, donde yo solía sentarme a coser. Supe entonces que había cosas que aún no podía decirme. Pero negué suavemente con la cabeza. No necesitaba sus disculpas. Solo necesitaba su presencia. Cada día, había pasado demasiados años esperando una disculpa de quien nunca pensó darla, cuando lo único que en verdad necesitaba. Desde que volvimos, cada fin de semana Esteban viene. Trae un ramito de flores, a veces margaritas blancas, otras girasoles, alguna vez rosas rojas. No explica nada. Yo tampoco pregunto. Ponemos la mesa, cocinamos juntos. Algunas veces solo hay huevos fritos y caldo de verdolagas. Pero para mí,
sabe a banquete. No hablamos mucho. Pero ese silencio no pesa. Ese silencio abraza, como una cobija tibia sobre las cicatrices, sin exigir palabras, sin recoger sueños rotos. Empecé a vivir despacio. Me inscribí en un taller de manualidades en el centro comunitario. Aprendí a hacer cerámica, origami, hasta me animé con el ukelele. Conocí a otras mujeres mayores, algunas viudas, otras abandonadas por sus hijos, como yo. Compartíamos historias, comidas solitarias, cumpleaños olvidados, tardes eternas con el televisor como única voz en casa. Y aún así, también reíamos. Con risas bajitas, pero verdaderas. Me uní a un club de lectura. Cada semana sostenía entre las manos una novela distinta, tomaba té y hablábamos de personajes inventados que, sin saber cómo, se parecían tanto a nosotras. Un día, la maestra del taller preguntó. Y respondí. Le diría que ame con todo el corazón, pero que no se olvide de amarse a sí misma. Esteban también cambió. Se mudó a un pequeño departamento cerca de la casa. Después del divorcio estuvo un tiempo sin rumbo, pero poco a poco fue retomando su trabajo, su vida. Una mañana de primavera, me desperté muy temprano. Preparé té, abrí la ventana. La luz del sol iluminó mis manos arrugadas. Afuera, la bugambilia había floreado con tonos lilas. Me senté en mi silla de siempre y escribí las primeras líneas de un diario nuevo. No soy más la mujer a la que le arrebataron su casa. Soy la mujer que se recuperó a sí misma. Soy madre, amiga, mujer, viva, amando aún. Y aprendí que el amor, aunque lo abandonen, puede volver. Se quedan ahí, en silencio, esperando ser comprendidas. Cerré el cuaderno. Tomé unas tijeras y salí al jardín. Una rosa había comenzado a abrirse. Y supe entonces que aún me quedaban fuerzas para amar. He pasado por todo. Engaños, traiciones, el rechazo de mi nuera y hasta de mi propio hijo. Vi con mis propios ojos cómo la persona que más quise cayó en lo más bajo. Y aún así, sigo de pie. No porque sea más fuerte que nadie, sino porque elegí perdonar en vez de odiar. Elegí reconstruir, no derrumbarme. A quienes se sienten perdidos o heridos en su propio hogar, quiero decirles algo. Nunca pierdan su dignidad, ni la fe en el cambio. El amor, si se cultiva con paciencia, puede sanar. La familia, si al menos una persona decide regresar, aún puede comenzar de nuevo. ¿Y tú, si fueras tú, tendrías el valor de perdonar? ¿Qué harías si quien más amas es quien más te hirió? Déjamelo en los comentarios. Quiero escuchar tu historia. Y no olvides seguir el canal Historias del Suspiro, donde compartimos relatos de vida reales, porque en cada suspiro hay una lección que vale la pena. Que Dios te bendiga.